Molina, que es rotulista desde hace 25 años, y con Sandra Nogués, que es traductora de manga desde hace 8. Entonces, vamos a empezar la charla entre una traductora y un rotulista de manga y empezaremos un poco con la pregunta clave, que si podríais hacer una breve descripción del trabajo de traductor en tu caso y de rotulista en el tuyo. Bueno, hola, gracias por venir. Mi trabajo como traductora de manga consiste evidentemente en traducir no solo los bocadillos del manga, sino cualquier otro texto que pueda haber, las portadas, los índices, los lomos incluso, nombres de autor, decidir el nombre de la serie, a veces también nos pertoca a nosotros, y cualquier otro cartel o carta o cualquier texto que sea relevante para la historia, todo eso también consiste en mi trabajo. Y aparte, en mi caso, como trabajo como autónomo, no dependo de ninguna agencia ni de nadie, aparte de traducir, también me toca la parte de corregir el tomo y luego hacer un repaso final y cohesionar todo el vocabulario y toda la traducción que esté coherente, llevar un registro de nombres, de palabras clave, de series que me invente y todo lo que pueda necesitar durante esa serie para que sea coherente la traducción. Hola Marina. Pues el mío es coger lo que ha hecho ella y llevarlo a un papel. ¿Veis las imágenes que hay aquí? Pues un traductor ha traducido y me ha pasado en texto algo que lo que veis aquí y al final tiene que acabar como la imagen de la derecha. También estoy en el maravilloso mundo de ser autónomo, es súper guay, contaos todo. Súper guay. Y bueno, ¿cuánto se tardaría en hacer cada uno de vuestros trabajos? Para ir bien, unos 5 días. En mi caso, traducir en sí el volumen de texto me lleva unos 5 o 6 días, depende si la obra es muy densa o tiene menos texto. Y después, como os he dicho, trabajo yo sola, la parte de revisión normalmente me cuesta unos 3 días o 4 días más. Así que en total yo diría que para traducir un tomo estándar tankobon de 190 páginas, unos 9 o 10 días tardo en hacer todo el proceso de traducción. La pregunta ahora es para Jordi. ¿Un rotulista suele tener nociones de japonés para confirmar a dónde va cada frase? ¿Consideras un hándicap no conocer la lengua? No conozco rotulistas con nociones de japonés. Pese a que aquí hay una que me está mirando, sí que sabe japonés. Y no recomiendo dedicarse a los dos trabajos porque son trabajos muy intensos. Y aparte, que si yo supiera japonés, acabaría metiéndome sí o sí en la traducción. Y no sería mi trabajo ese, no estaría respetando la obra. Perdón. ¿Cómo edita y borra los textos incrustados en el material del manga? ¿Sueles editar señales y textos de fondo como papeles, carteles, etcétera? Sí, hay que limpiarlo, se editan con sufrimiento sobre todo. Y el tipo de trabajo que hago siempre depende del cliente. El cliente me puede pedir que haga más o menos cosas o sencillamente solo traducir lo que hay dentro de los bocadillos. Mira, por ejemplo, si me aclaro con esto. No. Ah, pues no tenía ningún ejemplo. Bueno. Lo de los carteles sí, a veces no, depende. Siempre el cliente siempre manda. ¿Y quién decide las fuentes? ¿Debes crear fuentes especiales para textos artísticos? ¿O que sean como dibujos o logos? ¿Quién decide las fuentes? Las fuentes. Normalmente cuando nos llega un encargo, pues hacemos un estudio y presentamos al cliente pues unas
cuantas fuentes, unas páginas de muestra con, no sé, suelen ser unas 4 fuentes. Eso lo ve el cliente, si le parecen bien, pues elige una. El cliente siempre tiene la razón. Aquí esta pregunta casi que iría para los dos lados, porque y empezaremos con Sandra. ¿Qué consideraciones tenéis en cuenta al trabajar con diferentes estilos de manga? ¿Adaptáis vuestro enfoque según el género o la atmósfera de la obra? En el caso de la traducción sí que se hace y se adapta y es bastante importante porque va a depender mucho la situación de la obra, en qué época sucede, si tienes que adaptar tu registro. Por ejemplo, siempre he puesto el ejemplo de Yo, una princesa del amanecer, que es una obra que sucede en la época de los 3 reinos de Corea, en el siglo III a.C., y tiene que tener un vocabulario, sucede en una corte además, entre príncipes, princesas, soldados, guerreros. Tienes que llevar un registro de respetos, tienes que llevar un vocabulario anticuado o tirando a antiguo. No puede ser que un personaje, aunque en japonés no tienen un registro marcadamente antiguo, si aquí pusiéramos, por ejemplo, un personaje que dijera colega o tío o gilipollas o alguna cosa así muy moderna, te estaría sacando totalmente de la obra. O por ejemplo, con Haikyuu, que también la traduzco yo, es una época actual, son chicos de instituto, de tercero de bachillerato, que sería el segundo de aquí, chicos de 17, 16, 19, no puedes hacer que hablen muy antiguo, que usen expresiones de los años 60, y entonces tienes que llevar un vocabulario muy actual que sea creíble, si no también obviamente te sacaría de la obra. Así que es un poco una mezcla de tener en cuenta la época en la que sucede el manga, el registro que sea coherente y verídico, que hablen los personajes y que todo quede lo más acorde posible a la obra y que no te saque en ningún momento de la lectura porque dices, ostras, es que este personaje cómo puede estar diciendo esto si la obra es una corte del siglo III. No es posible. Entonces en ese caso sí que tenemos que tener mucho cuidado con los registros y con el vocabulario que usamos. ¿Y las consideraciones a la hora de rotular? A la hora de rotular no son tan complejas, solo sería un cambio de tipografías, de fuentes tipográficas en otro tipo de trabajo, que sería el trabajo del packager, que es un poco una especie de editor externo que lo hace todo. Pues sí habría que adaptar un poco el estilo de las páginas especiales, logos, títulos, cosas así. Vale, otra pregunta para Sandra. ¿Cómo manejan los traductores la limitación de espacio en los bocadillos al traducir del japonés al español? O en el catalán, que es el mismo caso. Es un poco complicado porque el japonés es una lengua que con pocos caracteres te suelta mucha información y aprovechan. Hay una cosa que se llama furigana, que es cuando un kanji tiene escrito encima unas letritas pequeñitas que es una ayuda a la lectura. Muchas veces los autores aprovechan estas letritas para añadir información extra. Por ejemplo, te están diciendo, por ejemplo, soy yo, y el yo está escrito con unos kanjis de guerrero. O está escrito, por ejemplo, un ataque, se lee de una manera y lees, pues fuego, brillante, no sé qué, y arriba te pone el nombre del ataque en inglés porque el autor quiere que se lea en inglés y a la vez se entienda. Tienes que encontrar una especie de equilibrio para intentar meter toda esa información. Problema, como tengas un bocadillo así de pequeñito, no te cabe. ¿Qué parte dejas fuera o qué parte puedes poner? Depende mucho del espacio, es muy complicado. Y intentamos perder la mínima información posible, por supuesto, porque al final todo eso los lectores japoneses es información que han tenido y cuando la trasladas al español o al catalán tienes que intentar que toda esa información también llegue. Si no, no estás siendo fiel a la obra original. Y luego, otro añadido que hay aparte es que podemos trabajar con el tomo en papel tal cual sale impreso en Japón o ahora últimamente se está empezando mucho a trabajar con PDFs, el PDF tal cual en japonés, porque es mucho más ágil el proceso, no tienen que mandar los tomos físicamente desde Japón y es mucho más rápido. El problema que tengo yo como traductora es que en papel puedo calcular muy bien el tamaño de la letra y cómo va a quedar al final el tamaño impreso en el tomo. En cambio, cuando se trata del PDF,
me cuesta muchísimo más calcularlo y a lo mejor tienes que tirar la frase un poco más resumida, quitar palabras o escoger vocabulario un poco más corto, predeciendo ya que posiblemente el bocadillo va a quedar más pequeño en papel de lo que tú estás viendo en el PDF y el pobre rotulista no tenga problemas luego para tener que hacer una letra minúscula que no se pueda leer. Porque también recordemos, ahora supongo que lo explicarán, que si la letra es muy pequeñita, también molesta la lectura. Y luego otro problema añadido es que como en japonés en el manga se suele escribir en vertical, hay muchos globitos escritos a mano que son así de estrechitos y así de pequeñitos, y tú, la única traducción que puedes poner que tenga sentido es una frase muy larga. Ahí tienes que tirar de imaginación y ser muy creativo o poner algo que no tenga nada que ver porque físicamente no cabe. Y quedaría o dividido con 30 guiones o una letra muy minúscula o quizás si es una palabra cortita la pueden rotular en vertical, pero tienes que vigilar con eso porque si no le estás dando un montón de trabajo extra que no va a poder encajar y le estás dando un problema muy grave. No sé si quieres añadir algo más. Es un problema, todo eso que dices es un problema, sí. Es una de las maravillas de trabajar rotulando manga, pues... Es el problema de intentar meter tanta información en unos bocadillos tan pequeños y verticales, es un problema, sí. Aún se editan onomatopeyas que forman parte del dibujo, por ejemplo si tienen texto de piedra, grietas, sombrillante. Vale. Depende del trabajo. Mira, aquí os traigo una onomatopeya y las maneras diferentes que 4 maneras diferentes en las que podemos solucionar esta faena. Pero desde aquí, que veríamos la original, este es el sistema más fácil, pasando por este, el superior de la derecha, que sería la reconstrucción de onomatopeyas como se hacía más antes. Ahora ya no se usa, no se hace tanto. Un subtítulo como más integrado, o esta cosa que es más o menos de la derecha de abajo, que es el que usamos, el que se usa más a menudo ahora. Y el más, no el más sencillo, pero casi. Y sobre lo de incrustar, depende, siempre depende del tiempo, de lo que te pida el editor y de lo que compres también. Los traductores dejáis notas explicativas con indicaciones para rotular. Claro, el rotulista, yo tengo entendido que os llega en general un PDF sin el texto, con el texto desincrustado. O al menos trabajáis con un PDF sin texto, ¿no? Para rotular manga. Bueno, es igual. Da igual. O sea, si yo cuando traduzco detecto un problema, por ejemplo, el texto está boca abajo o está invertido 180 grados, o sea, está de lado, o a veces sale en diagonal listas de vocabulario, yo pienso, claro, el rotulista, como no tiene nociones de japonés, ¿cómo sabe si está inclinado hacia aquí, si está inclinada hacia aquí, si está boca abajo? ¿Cómo lo va a saber si no sabe leer japonés? Entonces, solemos dejar, o al menos yo tengo la costumbre de dejar una nota al lado de la frase y poner, oye, que esto está girado hacia la izquierda, 180 grados, fíjate en los números que están inclinados hacia el lado que tiene el texto, y les dejamos una serie de notas, o esta frase, esta palabra tiene que ir en negrita, esta tiene que ir subrayada, esta va tachada, para intentar que les sea lo más fácil posible el trabajo de rotulista
porque somos conscientes de que, como ha dicho, no suelen saber japonés y no tienen por qué saberlo. Entonces ahora vendría una pregunta doble, si a ti como rotulista te son útiles estas notas y que si todos los traductores dejan este tipo de notas para facilitar el trabajo. Sí, las notas son muy útiles, la mayoría de traductores con las que trabajamos las usan y nos viene muy bien, ya que muchos rotulistas no saben japonés y a veces hay algunas notas que despistan del estilo el texto de Tatsumi es como de miedo. Primero, no sé quién es Tatsumi probablemente y no sé qué es una fuente de miedo. Bueno, de miedo ya sí, pero fuente alegre. No servís, eso no sirve. Vale. ¿Cómo lo hacéis los rotulistas cuando hay muchas onomatopeyas o muchos textos flotantes, pequeños y apiñados? Lo primero, llorar. Lo primero que haces es llorar. Luego matices, ¿sabes? Esta es la fase de la depresión, ¿no? La negación. Rabia. Pasamos por todas. Y luego, pues, haciéndolo, pues, sufriendo de diferentes maneras y aplicándote. Si hablamos de técnica, pues, la mayoría de los que estamos por aquí usamos Photoshop, por ejemplo. Ahora para Sandra, ¿qué manías o costumbres tenéis los traductores que... Ah, no, para Sandra no, perdona. Como hablábamos de traductores, ¿qué manías o costumbres tienen los traductores que dificultan el trabajo a los rotulistas? Era para ti, Jordi. Es ya lo que comentabas antes de tener que expresar algo muy largo, que en japonés usan 2 caracteres. Y bueno, sí. O cuando no tenéis miramientos y en un grito ponéis U-A-H. Os informo que es U-A-H. Ya la llevas. ¿Y qué podrían hacer los traductores para facilitarle más el trabajo a los rotulistas? La mayoría de traductores con los que trabajamos son muy buenos, ya lo hacen bien. Son muy profesionales, lo hacen estupendo. ¿Traductores y rotulistas tienen contacto durante el proceso de edición para aclarar dudas? En mi caso solo me pasa con un par o 3 de series. Por ejemplo, si te has olvidado un bocadillo, que a veces rotulando parece que la página, como las viñetas son cuadradas, parece que la página empieza un trozo más abajo, más arriba, o en el tomo en papel tienes algo apoyado encima o has puesto el dedo cuando estás numerando el tomo, te ha tapado el bocadillo y no te has dado cuenta, a veces te lo puedes dejar, entonces normalmente el editor es el editor, casi nunca hay contacto directo entre el rotulista y el traductor. Normalmente el rotulista se le quejará al editor y el editor te preguntará a ti, oye, que me falta el texto en este bocadillo, o por ejemplo para aclarar dudas de algún bocadillo. Me pasa por ejemplo con los SBS de One Piece que estoy haciendo ahora, que hay una pregunta y el Shiro Oda contesta una frase totalmente diferente. Entonces, claro, el rotulista cuando lo está rotulando ve que eso no cuadra y le envía una nota al editor, oye, que aquí esto no cuadra, realmente ponía eso en el original, pregúntaselo al traductor que no la haya metido la pata, y entonces tú confirmas, no, es que es una broma que tiene él, que hace así. Sobre todo suelen ser cuestiones de este tipo que el rotulista está viendo que claramente el texto no coincide o con el dibujo o con lo que se ha preguntado o con la frase anterior. Entonces obviamente antes de mandar eso a imprenta directamente prefiero preguntar, pero directamente no solemos tener contacto.
No sé si quieres añadir alguna cosa a esta pregunta. No, esto es lo correcto. En principio no tenemos contacto directo con los traductores. La jerarquía manda es, vas al editor, quejas no son, oye, que nos hemos encontrado comentarios. En nuestro caso tenemos un contacto muy directo con traductores y a veces sí que lo hemos hecho, pero pues son ellos. Y porque la otra parte de mi empresa está también en contacto con los traductores directamente. Y ahora la pregunta incómoda. ¿Por qué pasan los errores de rotulación que a veces encontramos en algunos mangas? Frases cambiadas de sitio, globos vacíos. Es el momento de que me tiréis la fruta podrida. ¿Por qué pasan? Esto se lo tengo escrito. En primer lugar, porque somos seres humanos. Y lamentablemente cuando ese error llega a imprenta, se ha saltado todo, o sea, es un error que se ha escabullido a varios ojos. Cuando tú haces un manga, y ya solo comentando rotulación, cuando haces un manga compras 200 boletos para cagarla. Bueno, aquí pone para cometer errores. Compras 200 oportunidades para meter la pata. Pero son 200 oportunidades de meter la pata. Si hay un error, 2, 3, yo no lo veo tan, no lo veo tan grave. De todas maneras, de esto se aprende, pues en nuestro caso, pues cometemos ciertos errores, pues contratamos más correctores, que sería el otro invitado, ¿no? La tercera pata. No podemos, o sea, es inevitable. Yo siempre hablo de que si os encontráis a un profesional que comete errores y la culpa nunca es de él, no es un buen profesional. Yo cuido mis errores como los tamagotchis. Los tengo aparte, les cuido, los quiero, me han ayudado a crecer. Ay, cariño, ¿cómo te quiero? Él no me quiere a mí, pero no podemos negarlos, pobrecitos. Vale. ¿Cómo manejáis el feedback de los lectores en relación con la traducción y la rotulación? ¿Se hacen algunos ajustes o cambios basados en la retroalimentación de la audiencia? Aquí hemos tenido dilema, los traductores tenemos bastante dilema con el feedback porque suele ser siempre negativo y muy agresivo, casi siempre. Entonces, la red, o sea, antes no lo sé porque yo llevo relativamente poco tiempo y el tiempo que yo llevo trabajando como traductora ya han existido las redes sociales como tal que permiten un contacto muy directo. Entonces, la gente no es consciente de la bola y el problema que puede llegar a generar un comentario de crítica hacia un traductor. A mí me han llegado a escribir un correo a la editorial pidiendo que me despidan porque no le gustaba un adjetivo que puse en una frase. Un adjetivo. Entonces, entiendo que se puedan quejar o, oye, este personaje no me cuadra que tenga este registro, pero lo puedes decir, yo siempre lo he dicho, estoy abierta a que me comentéis eso, de hecho me ayuda a mí también a mejorar como traductora, recibir un poco de feedback de los lectores, pero intentarlo construir de una manera positiva o, obviamente, igual que ha dicho Jordi, que cometen errores, se dejan cosas o a lo mejor como tenéis el contraste, supongo que a veces os sale un texto en blanco y realmente estaba pintado en negro en un bocadillo negro, puede quedar transparente, entonces no se ve. Entonces, claro, obviamente vamos a cometer errores, es muy complicado, el japonés es una lengua muy alejada, puede ser que en ese momento estuvieras malo o tuvieras algún otro problema personal, obviamente vas a cometer errores, al final también eres una persona, te puedes equivocar, no has entendido bien el original, me lo puedes decir, oye, este no me cuadra, ¿por qué has puesto esto? A veces sí que hay gente que me lo pregunta, oye, esta frase, ¿qué ponía en el original? Porque no me cuadra, porque me he leído un fansub y en el fansub ponía otra cosa. Y me estás haciendo dudar de cuál está bien y cuál está mal. Bueno, yo te lo explico, si quieres te lo explico, pero construyelo bien y si me dices, oye, pues este personaje pues no me cuadra que hable así, pues voy a revisarlo, voy a mirarlo a ver si considero que he cometido un error y puedo mejorarlo.
o no, pero suelen ser críticas muy fuertes, la gente se apiña con esa crítica y te van a linchar, y no solo van contra ti, sino que se saltan ir a por ti y van directamente al editor o a la editorial y se quejan a la editorial exigiendo tu cabeza. Entonces, oye, es el trabajo de una persona, tú también cometes errores en el tuyo y no voy yo a decirle a tu jefe que te eche. Puedes tener un mal día, puedes estar cansado, puedes estar malo. Entonces es un poco complicado. El feedback está muy bien, cuando es positivo es muy agradecido y es muy feliz, porque al final tú estás disfrutando traduciendo una serie y el lector está disfrutando con la serie también. A lo mejor tú no eres el super fan tampoco, pero la serie se acaba volviendo como una parte de ti, le tienes cariño. Entonces sí que está bien el feedback, pero cuesta de manejar cuando es muy agresivo y se hacen bolas muy grandes y se apiña la gente contra ti. Es bastante duro, bastante duro. Y en el caso de la rotulación, no. Pero a veces nos podemos dejar influir por lo que digan, por lo que es mayoritario, que aquí hay un paréntesis. No sé si, o sea, a mí me han avisado, oye, hay una polémica con con una rotulación en Twitter. Vamos a ver esa polémica. Hay 10 personas hablando de eso. Es la polémica, por favor. Pongamos las cosas en su sitio. A ver, por ejemplo, nosotros hicimos una cubierta que era el Please Save My Heart. Colgamos el previo, era de color negro y eso generó una polémica. ¡Que es negro, por favor, que es negro! A ver, vimos que la reacción no fue positiva y estuvimos a tiempo de cambiarla a una blanca. Oh, una gran diferencia. La colgamos, el feedback fue este, pero aún hubo unas cuantas personas que dijeron, a mí me gustaba más el negro. Perdón, quiero protagonismo. No, hicimos sí, yo personalmente hice una portada que era el diseño de Food Wars. Una serie... Hice un logo guapísimo, de los mejores que he hecho en mi carrera, de los mejores. Y cometí un gran pecado, aquí es cuando me podéis empezar a tirar piedras, le puse un marco a la portada. ¡Un marco! Bueno, me río, pero odiáis los marcos. Ahora lo sé, no llegamos a tiempo, eso fue aprobado por los japoneses. Y eso, aprobado por los japoneses, significa Dios lo ha dicho y no se puede tocar. Así que en ese caso no llegamos a tiempo. vale. Y ya para finalizar, ¿habéis experimentado situaciones inusuales o desafiantes al rotular y traducir mangas? Y bueno, ¿cómo las abordasteis? Te vuelve a tocar a ti. Bueno, esta la conozco. Evangelion. Estás viendo esto, ¿no? No hace falta decir nada más. Madre mía. Pero estos son mil diálogos con todas, bueno, 1000 no, pero 100 y pico, ¿no? Vi un de esto, sí, es que vi ¿cómo se llama esto? Un documento con todas las frasecitas, que las colgó, no sé si Luis Alís o Bernabé en Twitter. Esto es una matada. Infierno para ti, es un infierno para mí. Para mí es bastante más infernal, pero es un infierno, es brutal. Aquí no es solo rotulación, aquí hay retoque, los bocadillos están encima. Bueno. Esto es casi mejor que ser autónomos. Bueno, ¿y en tu caso? Yo primero quiero comentar sobre esa imagen porque yo la vi desde el otro lado. También vi el documento numerado y yo pensaba, ¿pero cómo has numerado esto, hijo mío? Pensad que, no lo he dicho, pero los traductores cogemos cada bocadillo y ponemos un numerito y luego en el documento de Word, normalmente, que es donde escribimos la traducción, ponemos el número y el rotulista busca el número y busca la viñeta y lo pone. Claro, yo vi este documento numerado con 200 números y pensaba, primero, ¿qué criterios sigues? O sea, ¿qué orden sigues para que el rotulista no se pierda si has hecho un salto de, espacio muy grande? Porque intenta hacerlo todo o hacia abajo o hacia el lado
para intentar que sea muy fácil, pues si pones el 1 aquí, el 3 aquí y el 4 aquí, así sin orden, también le estás dificultando mucho el trabajo. Y luego, ¿cómo lees eso, que es así de diminuto, y el rato que te estás pasando con esta página? Por las dos partes, esta página es un infierno totalmente, totalmente. Y aparte, supongo que hay algún bocadillo sobrepuesto con otro. En el japonés normalmente no se termina de ver la frase, como está escrito en vertical, a lo mejor te la tienes que acabar de inventar o no sabes qué pone porque solo ves medio kanji, medio carácter, y es un poco problemático. En mi caso, ya dejando ese tema al lado, en mi caso como traductora, cuestan mucho los nombres, por ejemplo, nombres de personajes, cómo los transcribes, porque el japonés es una lengua que tiene muy pocos sonidos. Recordemos que es o una vocal o una consonante con una vocal, siempre es en este orden. Y claro, por ejemplo, si son nombres que provienen de lenguas extrañas o más que tienen muchas consonantes juntas, como el alemán o el holandés, o por ejemplo con Yo no me pasa, que venían del coreano, es muy complicado encontrar la escritura correcta en letra latina. ¿Cómo adaptas ese nombre? Ahí suele haber polémicas también con los lectores que están acostumbrados a los fansubs. Suele pasar. O, por ejemplo, cuando tienes que inventarte ataques, como en el caso de Boruto, o otras series del estilo, cuando tienes que inventar seres o materias o magias, o el nombre de algún concepto específico de una serie, ahí tienes que tirar mucho de imaginación. A lo mejor te sale muy rápido, o a lo mejor estás 4 días dándole vueltas al concepto a ver cómo queda bien y lo pruebas de una manera y luego lo giras, este no me gusta, vamos a buscar sinónimos de una palabra, a ver si uno suena más épico o suena más bonito para esta serie. Y a veces llegas a tiempo, en los 10 días que os he dicho que tardo normalmente yo en traducir un manga, a lo mejor se te ocurre al día 7. Busca en todo el documento, cambia el concepto, guárdatelo, sobre todo guárdatelo después de hacer todo el esfuerzo. Y suelen ser temas de estos. Por ejemplo, en la primera serie que hice yo, que fue Ancient Magus Bride, es una serie de magia y resulta que está en Irlanda, ambientada en Irlanda, y tiene mucho peso el idioma gaélico. El idioma gaélico, no sé si estáis familiarizados, tenéis alguna idea, se escribe totalmente diferente de cómo se pronuncia, pero dos mundos diferentes. El triple que el inglés de diferente, pues el triple. Y de esto, de que era gaélico, me di cuenta en el segundo tomo. En el primer tomo ya había tenido que fijar 3 o 4 especies de unos dragones que resultaron ser palabras súper básicas en gaélico, en plan aire, agua, río. Y me di cuenta en el segundo tomo, porque en el primer tomo no tenía mucha relevancia el concepto de Irlanda y del irlandés, del gaélico y de la cultura celta. Me di cuenta en el segundo tomo. Por suerte solo fueron 2 palabras, una que me bailó una N, que tenía 2 Ns y lo puse con una, la otra pues quedó un poco diferente porque era muy complicada, y a partir de allí, ya sabiendo que la serie tenía mucho peso en el tema celta, ya pude prepararme que serían todo mitos celtas, seres mitológicos celtas, y a partir de aquí ya pude construir, pero me pilló sin experiencia, que era la primera obra que me habían asignado, y fue muy complicado. Así que en nuestro caso es sobre todo romanizar conceptos muy abstractos y tener que inventarte ataques y palabras nuevas. Vale, pues ya hemos hecho todas las preguntas. No sé si queréis añadir alguna cosa más o pasamos ya a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que añadir. Pero bueno, para eso están aquí Jordi Codina y Sandra Nogués, para lo que haga falta. Voy a ir andando, como ayer, si puedo, andando, llegando. Hola, muy buenas, mucho gusto. Mi pregunta es para la traductora y quería saber si en el caso del katakana, donde las palabras pueden tener una pronunciación, en ese inglés tan particular al suyo, y pueden ser 2 cosas muy parecidas, ¿cómo haces para librarte del posible error? Me viene a la mente un ataque de Boku no Hero, que era de Mishima, ¿no era? Planteneto, y lo tradujeron en una traducción, creo que era italiana, como Cantarre, y aquí era guantelete. ¿Cómo puedes evitar eso?
es muy complicado, no se puede evitar. El problema que tiene el katakana, os recuerdo, el japonés, para si no lo sabéis, tiene 3 alfabetos: el hiragana, que es como el redondito pequeñito, que es el primero que aprenden los niños; el katakana, que se usa sobre todo para onomatopeyas y palabras extranjeras; y luego el kanji, que es el carácter complicado, que es el que carga el significado. Partiendo de estos 3 alfabetos, el katakana es el que se usa para extranjerismos, por lo tanto, siempre que hay un nombre extranjero o una palabra extranjera como taxi o como aire acondicionado, por ejemplo, se usa este alfabeto. El problema que tiene es que el criterio para pasar una palabra extranjera al katakana no es coherente, y cada uno te lo adapta como quiere. Y tú buscas en el diccionario y esa palabra te salen 5 palabras en inglés o en alemán o en cualquier otra lengua, y dices, no lo sé, buscas en Google la palabra a ver qué puede ser, y a veces aciertas y a veces no. Si tienes el dibujo de apoyo es mucho más fácil, pero a veces no está. A lo mejor te mencionan un concepto y sale al tomo siguiente o sale 3 capítulos después y no tienes tiempo porque no has visto. Entonces es muy complicado y te la tienes que jugar un poco. A veces aciertas y a veces no aciertas. Es muy complicado, muy complicado. Vale, voy para allá. Hola, ¿cómo y por qué empezaste en el mundo de la rotulación y de la traducción? Solo hay un micro. Es la segunda vez que respondo a esta pregunta y es muy fácil. Me gustan los cómics, está el guionista, está el dibujante, y cuando fracasas en eso, te metes a rotulista. Yo en mi caso también fue por interés de la cultura japonesa, pero yo no entré por la parte de manga y anime, yo entré por la parte de videojuegos. Me empezó a interesar Japón a base de la parte tecnológica dura, y a partir de allí pues fui desarrollando más temas. Al final uno lleva al otro, empiezas por los juegos, acabas en el anime, acabas en el manga, acabas en la cultura, la cocina y todo lo otro, y al final dije, oye, pues a mí me gusta el japonés, me gustan las lenguas, voy a estudiar japonés a ver si puedo dedicarme a los videojuegos. Yo el mercado de manga lo veía imposible, y al final pues haces para practicar alguna cosa en casa, traduces alguna chorrada tuya para ti y bueno, te ofreces, oye, soy traductor de japonés, si quieres podemos probar, poca cosa más puedes hacer, pero al final empiezas porque eres un friki, básicamente. Había otra pregunta por ahí. Pues si le podéis pasar el micro. Hola, buenas. La pregunta para mi compañera traductora por aquí. Yo también soy traductor de inglés y japonés, recién graduado. Tengo una duda un poquito más concreta. El tema de las onomatopeyas. En japonés sabemos que hay decenas de miles de onomatopeyas, incluso para las burbujas que hierven a la forma que tienen de explotar. Y tengo una duda muy concreta, porque con esto a veces se puede tirar de improvisación, pero hay onomatopeyas concretas que tienen traducciones concretas al castellano o al catalán, a tu idioma de origen. ¿De qué recurso tiras? Porque es verdad que hay veces que puedes hacer un poco de backtrack y tirar de cosas que tú ya has traducido antes porque la onomatopeya te suena que la has traducido en otro momento o que otro compañero ha traducido justo ese tipo de sonido, pero cuando tienes las dudas, ¿qué recurso tienes? O sea, no, puede que no sea un diccionario tal cual, pero sí que hay en cierto modo a veces recopilaciones de cómo onomatopeyas que, aunque no sean equivalentes, son más o menos análogas a los casos o los problemas de traducción que pueden surgir. Y sinceramente, si a mí me saliera algo como lo que tenemos en pantalla, el ukikikion que tenemos aquí, yo no tendría ni idea de cómo traducirlo, sinceramente. Y no sabría cómo salir de ese enredo. Este problema lo tuve cuando empecé a traducir manga. Yo, claro, vi todo ese desborde de onomatopeyas que, os informo también, no solo son onomatopeyas de sonidos, también pueden ser de tacto, de textura viscosa, por ejemplo. También hay onomatopeyas de dolor, cuando te pica la cara o te duele, te han dado un golpe y te duele. Todo eso también lleva una onomatopeya, o sea, no solo es sonoro como las que tradicionalmente tenemos en español o en catalán. Entonces yo, tontita de mí, al principio sin experiencia, me dirigí al editor y le pregunté, oye, ¿tenéis una lista
de onomatopeyas que vosotros uséis, que a vuestra editorial le gusta usar estas onomatopeyas. Por ejemplo, Milky Way sí tiene una lista de onomatopeyas que prefieren utilizar, pero con las editoriales con las que yo trabajo me dijeron, es cosa tuya. Entonces, pues, de leer otros mangas, de copiarle a compañeros, intentas coger, a veces te las creas tú mismo, pero si te encuentras una muy difícil, pues, invéntatela. Te la tienes que inventar, o sea, es que no hay más. ¿Y cómo te la inventas? No lo sé. A veces le preguntas a alguien, oye, me pasa, ¿cómo suena un caracol cuando anda? O sea, ese viscosito del caracol, ¿cómo le pondrías tú la baba del caracol así cuando anda? ¿Cómo le pones? ¿Cómo suena? O sea, tienes que tirar totalmente de imaginación y inventártelo y ponerlo como puedas. Y claro, te contesta no sé quién y dices, no, esa onomatopeya me suena más para algo mojado, no tanto para la viscosidad del caracol. Y tú, no, es que esta no me convence. Te lo tienes que inventar y a veces lo preguntas en Twitter. Eso sí que lo usamos mucho también en Twitter, a ver si algún compañero te ve, oye, tengo esta onomatopeya y me sale aquí en este contexto porque sale un caracol baboseando, ¿cómo lo pondríais vosotros? Y alguno te dice, pues yo hace 20 años me salió una así y puse esto. O si es muy complicada te la apuntas, pero normalmente las onomatopeyas no nos las apuntamos porque como dependen tanto del autor y de cada caso y de cada situación, a lo mejor te sale la misma onomatopeya en el mismo manga y en un momento la traduces de una manera y en otro lo traduces de otra, porque no cuadraría la misma onomatopeya por el dibujo. O sea, es un poco complicado y tienes que tirar totalmente de imaginación, como puedas, lo que puedas, y si realmente no te sale, consulta a un compañero, a ver si entre 4 o 5 personas a algunos se le ocurre algo que te convence. Es complicado. Y bueno, con esto ya terminamos porque nos hemos comido el tiempo, son las 6. Recordad que venimos en nombre de Tradurietas con el rotulista Jordi Codina y la traductora Sandra Nogués. Y no me he presentado, yo soy Oriol. Y nada, muchas gracias por haber asistido y nos vemos.